Bienvenido, bienvenida al podcast de Playground. Bienvenido, bienvenida a esta segunda parte del segundo podcast de la entrevista de Xavi Reija. Y nada, si te gustó la primera, creo que esta segunda también va a estar bastante interesante. Así que sin nada más que decir, te dejo con ella. Chao. Vale, pues ahora simplemente cuéntanos un poco de... No me lo he leído, no lo tengo, pero soy conocedor de que tienes un libro nuevo y me lo quiero leer. Porque además creo que has entrado en un tema muy bueno. Cuéntanos un poco. Bueno, es muy extenso, ¿no? Es muy largo, pero antes te comentaba yo vengo de esa no sé si llamarle tradición, de esa escuela New Breed, de cantar muchas cosas en los ejercicios desde hace mucho tiempo. A raíz de empezar a hacer cosas con el pie izquierdo que empezaba a tener, dejaba de tener que ver con el New Breed y empezaba a tener que ver con otras cosas, empiezo a necesitar reescribirme una metodología para llevar eso a cabo, ¿vale? Te estoy hablando del año 97, 98. Y de repente tengo que escribirme, tengo que empezar a inventarme. En ese momento no había ni libros de independencia de clave, ni libros de melodías, ni nada de eso. No existía nada de eso, ¿vale? Entonces, me tengo que empezar a inventar. Y esto es verídico. Yo tuve la suerte de recibir clases de Ed Uribe. ¿Sabes quién es Ed Uribe? Tiene los dos libros el libro de Latin o de Afro-Cuban para mí es como la puta Biblia, y el libro de Brazilian también, que es como la Biblia, ¿no? Pero te refieres al Brazilian Rhythms, ¿no? Brazilian Rhythms for Drums and Percussion, sí. Y el Afro-Cuban por... El Afro-Cuban, sí. Estas son las dos putas Biblias. Bueno, pues yo tuve la suerte de dar clases con él, y el primer día que me voy a dar clases con él en Berkeley, yo tenía la sensación de que yo Latin tocaba algo, ¿no? Venía de haber tocado un montón de cosas y tal, no sé qué, y me pongo ahí a tocar con él y me dice, tío, esto que estás haciendo es una mierda, eso no suena, ¿no? Bueno, total, que tuve un profe de puta madre como Ed Uribe, que me marcaba mucho allí el terreno. Entonces, de repente yo tengo que empezar a reescribirme cosas, a inventarme ejercicios para poder desarrollar algo que me interesaba en ese momento, ¿vale? Pero siempre, desde el primer momento, empecé a utilizarlo como si fuera un New Breed, pero no estaba haciendo el New Breed. El New Breed es poco... el New Breed es un librazo, ¿vale? Pero es poco funcional, quiero decir. Tú tocas el New Breed y de repente llegas con el grupo y dices, ¿del New Breed qué hago? Vale. Funcional no es otra cosa, ¿no? Te lleva por otros sitios, es súper interesante, te va a hacer desarrollar muchas cosas, pero no es un ritmo que diga, vas a tocar funky bien. Si escuchas discos, sí, pero el New Breed como tal no te está diciendo, este ritmo es de funky, no lo dice, ¿no? Así explícitamente. Es como que se dedica a otra cosa. Entonces, me tuve que empezar a escribir mi método para poder desarrollar eso mucho más funcional que lo que estaba haciendo con el New Breed, porque el New Breed no me funcionaba. Y entonces, pero siempre con las pautas del New Breed, que es sobre todo cantar, es lo que pone más énfasis en todo el libro. Vale, a raíz de eso, con los años, explicándolo, un montón de clinics, un montón de no sé qué, yo empiezo a darme cuenta de que realmente estoy haciendo cosas que son muy difíciles y que no me están costando en exceso. Y que si yo eso tuviera que estudiarlo de manera matemática al uso, por patrones, hubiese sido incapaz de llegar ahí. Incapaz es incapaz. No se puede, ¿no? Y te estoy hablando de temas de polirritmias muy complejos, ¿no? Si yo te digo, ponte a hacer un 5/2 o un 5/4 y te digo, y ahora improvisa, es muy difícil, ¿no? Porque, sí. Si lo estás trabajando con libros al uso, ¿no? Con el patrón, contando la subdivisión de no sé qué, tal cuanto, es muy difícil. Es muy complicado. Yo no hubiera sabido nunca hacerlo, ¿no? Y entonces me veo haciendo cosas, no solamente con 5/4, sino con la clave y con no sé qué y no sé cuánto, y digo,
tío, esto es que no sé ni cómo se escribe, no sé ni lo que estoy haciendo, ni sé cómo se escribe. Pero luego lo escucho y digo, joder, cómo mola, ¿no? y está todo ahí en su sitio, no me pierdo. Bueno. Y entonces eso me llevó como a plantearme, decir, tío, esto que estoy trabajando, de la manera como lo estoy trabajando, probablemente sea la manera como lo estoy trabajando que me esté haciendo llegar a ciertos sitios. No, o sea, no porque yo creyese, digo, tío, yo soy especial y llego a estos sitios. No, Sí, que el método que estás utilizando te está creando algo más de lo que tú estás buscando, ¿no? Exactamente. Y eso me hace preguntarme un montón de cosas y me hace interesarme por otras cosas. De repente yo un día me encuentro con un antiguo profesor mío, de mis primeros profesores de batería que yo tuve cuando allí empezaba, y que es musicoterapeuta, y me empieza a interesar ciertas cosas, le explico mis neuras, y él me redirige primero hacia el mundo de la psiquiatría, luego hacia el mundo de la investigación puramente dicha. Bueno, un camino muy largo de 8 años, o de 7 u 8 años, y al final, durante todo este periodo, tú ahora fíjate que yo ahora te voy a hablar de casco de neuroimagen, de cosas de estas, como de un estudio científico hecho con todas las de la ley, con todas las pautas que hay que seguir, muy, muy, muy científico, ¿no? Uh-huh. Pero lo difícil de todo esto ha sido, durante todos estos años, que han sido muchos años, encontrar una pregunta. Cuando digo una pregunta, digo un ejercicio, algo que diese una respuesta sobre algo que tampoco sabes de lo que vas, ¿no? Dices, ¿por qué esto me hace improvisar mejor? Estás hablando de improvisación. Si ahora te hablo de improvisación, seguro que tú entiendes una cosa, pero seguro que si profundizamos, yo voy a ser capaz de hacerte ver que esa cosa que tú entiendes por improvisación tiene muchos matices, tiene muchas aristas, ¿no? Uh-huh. Y que probablemente tú estés en este punto del círculo y de repente yo necesite hacerte ver todas estas aristas para que lleguemos a la improvisación que que al final, después de tantos años, es la que queríamos ver. Quiero decir, que llegara una pregunta sobre algo tan complejo que aparentemente es como muy etéreo, ¿no? Que es improvisar, o las emociones, o todas estas cosas, todo es como muy complicado de explicar, ¿vale? Llegar a una pregunta que diera una respuesta binaria es muy difícil, y más cuando te pones un casco de neuroimagen que simplemente cuando haces ahí, ya se distorsiona todo. Sí. ¿No? Imagínate, entonces, el recorrido ha sido muy difícil hasta llegar a una pregunta o a un ejercicio que nos pudiese dar una respuesta de sí o no. Si haces esto pasa, si haces esto no pasa. ¿Vale? Bueno, llegamos a ese punto, o llegué a ese punto después de estar trabajando con un psiquiatra durante 2-3 años. Era un psiquiatra que trabajaba con problemas con niños, ¿no? Con problemas de comunicación. Y en cuanto a que la música es un lenguaje, sí, y es una manera vía buena para ellos, ¿no? Ahí sí, entonces a él le interesaba todo eso. Yo me puse el casco de neuroimagen en ese momento. Llegamos a una vía muerta, no sabíamos muy bien, porque él tampoco tenía mucho conocimiento de cómo leer los datos, ¿no? Sino que tenía mucho conocimiento acerca del lenguaje, acerca de lo que hay que hacer cuando un niño no sé qué. Pero a mí me sirvió mucho, pues eso, para entender que lo que estábamos haciendo era un lenguaje. Luego yo he hecho el máster en neuropsicología clínica, he estudiado un montón y acabas entendiendo muy poquito, muy poco, pero acabo entendiendo un poquito de qué va esto de la improvisación en cuanto a que es un lenguaje. Bueno. Y al final llevo a un investigador, a un matemático, músico, neurocientífico de la Universidad Pompeu Fabra, de aquí de Barcelona, y me vuelvo a poner el casco. Yo le explico toda mi movida que ya llevaba ahí, con toda la mochila, se la suelto allí, me vuelvo a meter el casco, y de repente al cabo de 2 semanas me llama flipando. Bueno, hacemos el ejercicio que yo ya tenía más o menos pensado, lo discutimos, cómo lo podíamos hacer, cómo era mejor, y al cabo de 2 semanas me llama y me dice, tío, acabamos de encontrar algo súper interesante, porque no hay nada escrito en el mundo que relacione la improvisación y las emociones. Hay mucha literatura sobre las emociones, hay mucha literatura tal, pero sobre la improvisación no.
Y entonces, bueno, a raíz de ahí, pues salen unos datos concretos, que es que había un tipo de improvisación que yo estaba haciendo con un ingrediente que hacía que las emociones se dispararan, y había, o sea, cuando te decía de encontrar el ejercicio, ese era, ¿no? Un ejercicio con un ingrediente y otro no, y cuando lo hacía sin ese ingrediente, las emociones es como que no tenían la actividad o no tenían tanta actividad, ¿no? Ujú. Entonces, a partir de ahí hicimos un estudio comparativo con 10 bateristas más, con 10 colegas míos de aquí de la zona, y de los 10 no hubo en ningún caso nadie que no saliera positivamente, o sea, que los resultados no se parecieran mucho, ¿no? Y nada, y a raíz de eso, pues el estudio está a punto de publicarse. Ahora él está trabajando y haciendo las revisiones porque esto se manda a un sitio, y Pero, entonces es pero como muy... entonces, Xavi, aparte del libro que tú has publicado, ¿no? Sí. Va a ser va a salir un estudio que se está, o sea, están intentando, por lo que yo entiendo, subirlo de nivel, ¿no? No, bueno, subirlo no, o No, sea, tú haces me un explico, o estudio. sea, cuando ellos presentan un estudio científico, ¿no? Lo hemos presentado. O Somos sea, dos personas. vale, o sea, que tú también estás involucrado en la presentación. No, no, ¿No? no, claro, no, no, no. Pensaba, es que pensaba que tú por tu lado habías hecho el libro y ellos por su lado, como investigadores, habían dicho, oye, No son pues. ellos, no son ellos. Yo voy a este hombre que se llama Rafael Ramírez, me presento allí y le digo, mira, tengo esta idea, quiero hacer esto. Él es investigador y dice, pues vale, vamos a trabajarlo. Yo llego allí, me pongo el casco, y salen unos resultados. Y él me llama y me dice, tío, esto que acabamos de descubrir, porque tú me acabas de pedir que yo te ponga el casco, que acabo de medir, no hay nada escrito en el mundo. Esto es muy interesante, y eso se puede escribir una cosa que se llama paper, pero el paper hay que publicarlo, y hay que publicarlo en alguna revista o en algún soporte internacional, y ahora está en proceso de revisión. O sea, tú lo mandas las aportaciones. Él ha hecho las aportaciones de lo que él sabe, evidentemente, que es de neurociencia y de cada cosa que dices, ¿no? Las emociones con valencia positiva, que no sé qué, eso hay que explicarlo en relación a qué lo estás explicando, y hay que explicarlo con base científica. Y luego la aportación de lo que has hecho, ¿no? De lo que, o sea, yo soy músico, yo soy el baterista, yo soy el que le explico lo que estaba haciendo, porque si no, no habría estudio, ¿vale? Y entonces, lo que yo he hecho es, a partir de ese estudio que dice que cuando haces una improvisación de una manera, las emociones tienen una actividad con valencia positiva, lo que he hecho es, a partir de ese estudio, es escribir un libro que habla de otras muchas cosas que no se hablan en el estudio, sino que hablan de música, hablan de arte, hablan de improvisación, hablan de interpretación, y de qué tiene que ver eso, y por qué eso que hemos descubierto es verdad. Ya. O sea, que. Joder, qué interesante, macho. Cómo los caminos te llevan. O sea, que habéis descubierto algo que realmente se le puede dar un nombre en una funcionalidad en el cerebro, por decirlo de alguna manera. No lo sé, no entiendo muy bien la pregunta. Lo que hemos descubierto es que hay una actividad que relaciona las emociones con la improvisación. Hay una cierta manera de hacerlas. O sea, primero tendría que explicarte qué es improvisación, luego tendríamos que entender qué son las emociones para ver de qué manera se pueden juntar, y luego ver cuál es el ingrediente que hace que eso se junte. Eso es lo que hemos descubierto. Improvisación, emociones juntas con un ingrediente que hace que eso interactúe. Si ese ingrediente no está, no quiere decir que no haya interacción, quiere decir que no hay tanta interacción. Y eso quiere decir, lo mejor de todo, que es lo que yo explico en mi libro, es que yo te puedo explicar cómo trabajar todos los días cualquier ejercicio que hagas para que siempre esté el componente de las emociones funcionando. Porque al final esto no es que venga el Espíritu Santo y cuando tú estás improvisando, que habría que definir qué es improvisar, insisto, se te vayan a despertar las emociones. Quiere decir que lo que necesitas hacer es
a crear el hábito. El hábito para que se te dispare ese pegamento, por decirlo de alguna manera, de esas dos cosas, ¿no? No, el hábito es trabajar con ese pegamento para que siempre estés habituado a trabajar con la carga emocional. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Jolín, pues, Eso no quiere decir que no lo puedas hacer de otra manera. Quiere decir que se puede aprender a tocar con emoción, que no vale. es siempre. Y entonces la parte esta en que me has dicho que se ha mandado, el estudio se ha mandado a otro sitio, Ujú. ¿con qué cometido se manda al otro sitio? El estudio para que sea publicado, para que sea público, para que sea o sea, para que se pueda consultar a través de una plataforma. En el mundo hay varias plataformas que recogen estudios científicos. No todo el mundo puede publicar un estudio científico, ni cualquier cosa puede ser un estudio científico. Se acepta como estudio científico. Cuando tú presentas algo, tiene que estar probado y tiene que seguir unas pautas y unas normas. Si el estudio lo hubiéramos hecho solamente con mis mediciones, imagínate que lo hago yo, lo medimos y lo mandamos, nos hubieran dicho está bien, pero con una persona sola no puede ser. Entonces, hay ciertas pautas que hay que seguir para que ese estudio, cuando lo mandes, no solamente pautas a nivel, dijéramos, mecánico, ¿no? de cómo se hace un estudio, sino pautas de sobre qué te estás apoyando. Si dices que algo tiene que ser rojo porque lo ha dicho Pepe, pues sabrás que Pepe, ¿no? Hay un estudio que dice que Pepe también se apoyó en otro estudio, que se apoyó en otro estudio que acaban diciendo que esto es rojo, ¿vale? No puedes decir, esto es rojo. Bueno, ya porque tú lo... Claro, ¿no? claro, Entonces, precisamente es a lo que me quería yo referir con la pregunta que te he hecho antes, que te la he planteado mal. O sea, cuando me explicaba, o sea, cuando comentaba lo de elevar, sí que entiendo que se va como elevando en escalafón, no en escalafón, en diferentes consejos que van diciendo, oye, pues esto tiene su coherencia, se pasa al siguiente, esto tiene su coherencia, hasta que al final, porque sí que hay como un protocolo, ¿no? De cuando se saca un estudio científico probado, tiene que estar elevado a categoría de verdad absoluta, creo que es. bueno, por eso Como que va mismo. pasando diferentes estadios, ¿no? Basados en lo que dicen, ¿no? Es que esto está basado en 10 personas que tal, pero a la vez está basado en tal. Es como una cadena que va llevando todo a que luego puedas... No, hay una parte mecánica que hay gente que se dedica a eso, que se dedica pues a buscar todo lo que tú estás diciendo, cualquier afirmación que haces que tenga una base fundamentada. ¿Vale? Entonces, lo que tú estás fundamentando tiene que estar fundamentado a la misma vez por cosas que te ayudan a que eso que tú estás diciendo no sea una tontería. Y lo que tú estás entregando es el resultado final, es el resultado final que tú has comprobado, ¿no? Entonces, no quiere decir que estés elevando, porque el resultado es el resultado. Si eso es interesante, lo es. Por mucho que venga alguien y el del Sun Sun Corda y diga que eso lo es o no lo es. Quiero decir, Ya, al ya, final, ya, ya. el resultado ya lo tienes. Lo único que para que sea aceptado por la comunidad científica, dijéramos, tiene que pasar ciertos pasos. No es que vaya elevándose de nivel, sino que tiene que pasar como un filtro de mecanismo de funcionamiento para que eso sea aceptado como verdad absoluta o como algo nuevo o como algo interesante o como algo probado, ¿no? Qué bueno, macho. Qué bueno. O sea, y después de todo esto, ¿cómo te sientes? O sea, el entrar en ese pequeño desierto tuyo de una búsqueda y que vaya desembocando y termine en una idea tan tremendamente bonita como esta. Pues la verdad es que, bueno, tampoco te sabría decir, porque al final es como, o sea, yo siempre he sido muy inquieto y sigo siendo muy inquieto de hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces, esto ha ido formando parte de mi vida, pues en mis clases, en mis clinics. Yo he ido explicando todo esto. Llevo años. Cuando te decía que llevo desde el 99 explicando esto, no es una mentira. Es que llevo desde Sí, el año 90. que lo has hecho. Que desde desde el primer clinic que hice con Miguel Morales ya estaba explicando esto, ¿no? Era como cantar y no sé qué tal. En ese momento no sabía muy bien qué coño estaba explicando y por qué explicaba eso. Porque a mí me funcionaba. ¿Qué hiciste
¿En la escuela de Miguel Morales bajaste o dónde? No, en el año 99, tío. Yo estaba recién llegado de los Estados Unidos y ese fue mi primer contacto porque Miguel Morales era muy amigo de José Mena y yo era, ya te digo, cuando llegamos aquí, mi primer verano fue, o sea, José era mi hermano, o sea, veníamos de los Estados Unidos, éramos uña y carne. Entonces él me presentó a Miguel, fui a Miguel, hicimos un clínica allí juntos en el año 99. Tengo fotos y soy un auténtico pipiolo. Éramos unos auténticos pipiolos. Y a raíz de eso conocí a Javier Ochoa de Yamaha y a raíz de eso entré en Yamaha, o sea, en el año 2000. Llevo 20 años, 22 años ya en Yamaha. Ya. Desde ese momento. Pero bueno, más allá de esto, es que al final o sea, como ha sido un discurso tan largo, de tantos años, para mí no es una... O sea, para mí ha sido como... Ajá. Si ya lo venía yo diciendo, ¿no? Parece que tenía razón, ¿no? Pero lo más sorprendente de esto, yo creo que lo mejor de esto es que... o sea, todo esto tiene que ver cuando digo el mindfulness, tiene que ver con la atención plena, tiene que ver con la capacidad de concentrarte, con la capacidad de focalizar. Cuando, por ejemplo, yo hablo de no tocar por patrones, de no tocar por memoria muscular, es precisamente eso. Cuando tocas por memoria muscular no estás tocando tú. Toca tu memoria muscular, que no eres tú, es otra cosa, ¿no? Y entonces, tocar con conciencia. Cuando te hablaba de los ejercicios de los seisillos, por ejemplo, ¿no? Cuando te decía, hay que trabajar seisillos, sí, pero trabájalo de manera aleatoria, pero canta todo. Canta absolutamente todo. Cuando te hablaba de las melodías, que tú me decías lo de Benny Greb, yo llevo años explicando esto de cantar las melodías, siempre cantar. Y esto viene del New Breed, o sea, tampoco me lo considero como un mérito mío. Al final es como, de repente, tú eres el resultado de muchas otras cosas, ¿no? Y acabas llegando a un punto en el cual, pues eso, de repente, pues porque soy cabezota, porque soy inquieto, porque tal, no sé qué, pues me planto allí con aquel señor y le digo, mira, que yo tengo... Tú ahora imagínate el primer día que me siento yo con un psiquiatra infantil y le empiezo a explicar mis paranoias de que no sabía ni... O sea, que no sabía ni lo que estaba preguntando. O sea, todavía no sabía que lo que estaba preguntando tenía que ver con la improvisación. Y todavía no sabía que estaba... O sea, una puta locura de 3 años de no entenderte con un tío, de intentar entender qué es lo que quieres preguntar. Y al final, pues bueno, satisfacción, sí, pero más la satisfacción de trabajo terminado, de cierro una puerta, ¿sabes? Esto está cerrado, ya está. El que lo quiera coger, que lo coja, y el que no, pues oye, allá él, ¿sabes? O sea, sí, porque es un camino muy personal, o sea, llevar tanto tiempo con eso es como algo personal, ¿no? Que intentas buscar tu propia solución a ese planteamiento que te surge. Pero fíjate que esto es como una puta verdad absoluta, ¿no? Es como que no hay duda, ¿sabes? Es como de repente has llegado a un punto que la máquina dice sí o no. Ya está, no hay duda, tío. Esto es sí o no. Si lo haces así, no. Si lo haces así, sí. ¿Cuál quieres? ¿Esta o esta? Si quieres esta, haz lo que te estoy diciendo. Si quieres esta, haz lo que te salga de la polla. Pero esta es lo que yo te estoy diciendo. Y lo que mola de esto es que se puede aprender. Ya está. El que lo quiera coger, que lo coja, y el que no, allá él, da igual. Sí, no, está claro. Cada uno con lo suyo. Entonces, esta es la satisfacción de llegar a una respuesta binaria. Cuando hablo de respuesta binaria, hablas de un espectro, ¿no? De un espectro grande, ¿no? No es tan heavy como lo estoy explicando yo ahora, ¿no? No es un interruptor de on-off, ¿no? Pero sí que puede llegar a ser eso. Y esto tiene que ver, pues, después de ese estudio, yo empiezo, porque ese estudio lo que hace es analizar una parte mecánica, funcional, y dice, cuando has hecho esto, ha pasado esto. Es como que haces una foto de lo que está pasando, ¿no? Es como que te echan una foto y te dicen, hostia, después de echar la foto, el tipo pregunta, ¿qué hacías? ¿En esta qué hacías? ¿Y en esta? ¿No? Pues en esta yo estaba haciendo esto. Ah, hostia, pues, joder, pues esto parece que es interesante, porque cuando hacías esto pasa esto. Entonces, a raíz de eso, yo hago empiezo, porque yo soy músico, yo no soy científico, ni soy neurocientífico, ni nada parecido, y entonces para mí es mucho más fácil, después de tener esa certificación, decir,
es que esto lo entiendo ahora, entiendo lo que es el arte, entiendo lo que es la música, entiendo lo que es la interpretación, entiendo lo que es simplemente ejecutar, entiendo lo que es la memoria muscular, entiendo porque yo lo he vivido, ¿no? Yo te puedo decir situaciones que tú habrás vivido 100.000 veces, ¿no? Es decir, te pones ahí a tocar y dices, ahora voy a hacer mi redoble, ¿no? Mientras estás pensando ahora voy a hacer mi redoble, no estás tocando tú, ¿no? Quiere decir que hay un momento, hay momentos cuando tú estás tocando en que tu mente no está centrada, que seguramente en la mayoría de nosotros es así. Hay que hacer un esfuerzo para estar centrado en lo que estás haciendo. Entonces, lo que la máquina dice es que cuando tú no estás centrado en lo que estás haciendo, no hay emoción o no hay emoción de manera positiva, con lo cual puede dar a entender que te estás juzgando, que te estás machacando, que no te gustas, que estás en otro, que estás en otro rollo, pero no estás en ese rollo. Y si tú estás en el rollo que estás tocando, cuando tú estás centrado en lo que estás haciendo, lo que dice la máquina es que las emociones se disparan de manera positiva. Y eso quiere decir, de manera positiva, con valencia positiva. Y eso quiere decir que te están haciendo sentir bien. Y eso es ciencia. Qué bueno. O sea, que ahí estamos, habéis tenido que entrar a partes, ¿no? De los tres cerebros, del reptiliano, del neocortes, todo esto, habéis tenido que entrar. Me parece fascinante. O sea, y me parece, mira, me parece fascinante y además me parece necesario. Yo no tengo ninguna duda en que es necesario para todo aquel que quiera ser músico, seguro. Hay gente que lo tiene natural, hay gente que esto no hace ningún esfuerzo por hacer esto. Pero el 90%, yo llevo dando clases también un montón de años, ¿vale? El año 99 dando clases también, sin parar casi bien. Y yo te puedo decir que muy pocas veces, muy pocas veces yo he tenido alumnos que yo haya dicho, este lo tiene. El resto, el 99% no lo tiene. Eso no lo tiene. Hay gente que lo tiene, ¿no? Tú vas por ahí y dices, este lo tiene, pero el resto no. Y lo que mola de esto es que se puede aprender. Porque al final no es una cuestión de decir esto es un acto mágico. No. Esto se puede practicar. Si tú practicas cada día, es lo que te decía antes, si tú practicas cada día mal, ¿cómo vas a tocar? Mal. Sí, no, está claro. Además es que el cerebro no diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. A lo que va a tender siempre es a lo que repites más veces. Es la repetición continua es la probabilidad de que el cerebro lo tome como esto me sirve. Sí, al final quédate con que tienes que generar el hábito de saber cómo hacerlo. Cuando tú llegas al escenario pasan muchas cosas y si de natural no te pasa eso, si tú de natural eres incapaz de poder centrarte, o sea, si yo ahora te digo que no, o sea, tiene que ver pero no es esto, ¿vale? Ahora te voy a poner un ejemplo que tiene que ver pero no es. Si yo ahora te dijera y tú ahora imagínate que habláramos con alguien que no ha hecho meditación nunca en la vida, ¿no? Y le dijéramos, vamos a meditar. Pues si no ha meditado nunca en la vida, puede ser que ese que coincide sea el tipo que va a meditar a la primera durante 1 hora seguida sin ningún esfuerzo, pero lo normal va a ser que sea uno del 99% restante que no sabe meditar y que al segundo 3 su cabeza está en otro sitio y es incapaz de centrar su mente. Y eso es lo que va a pasar cuando tú toques. Lo que va a pasar no es que tú vas a estar centrado, no vas a estar centrado. Vas a estar en otro sitio completamente diferente. En la de abajo, en el que te está mirando, en no sé qué, en tengo que tocar esto, estoy nervioso, no puedo respirar, la caja está alta, el no sé qué, ahora viene el redoble, vaya mierda redoble. Esto es tu mundo. Entonces, lo que hay que generar es todo lo contrario. Y eso es un trabajo que hay que hacer. Donde se va a sentir más cómodo tu cerebro probablemente es en lo que tú eres, ¿no? Es como... o sea, no es fácil, hay que trabajarlo. Es como, ¿no? Es como decir, tío, tienes que tocar paradiles, joder, pero es una mierda. Yo quiero tocar otra cosa que me mole más, pero es que no puedo tocarlos. Entonces, no es ni lo más cómodo ni lo más fácil. Quiere decir que pero si lo haces cada día, un poco, es como aprendes a generar el hábito de centrar tu mente, nada más. Qué bueno. Me parece apasionante. Yo no he profundizado nunca tanto a ese nivel, pero yo siempre sí que entendí desde el principio. De hecho, yo a los alumnos le comento muchas veces que el que toca no es el que se ve en el espejo. O
sea, que es otra cosa completamente diferente, que está en la cabeza y que son las memorias musculares y todo lo que tú muy bien has comentado. Y creo que se debe de entender. Me ha gustado antes una cosa que has dicho como muy categórica, que es así o no es así. O sea, ya está. Y bueno, la ciencia tiene eso, ¿no? Tiene esas cosas, que es de... La ciencia es de sí o no, ¿no? Es como... Claro. Pero está bien que se pongan, empiecen a poner esas cosas sobre la mesa porque incluso para el propio sistema educativo, ¿no? Que cada día se está demostrando más que es un error completo el cómo está montado el sistema educativo para aprender. O sea, que el cerebro... Bueno, mira, pues fíjate que una de las cosas que a mí me motivaron más a hacer esto el último periodo, ¿no? Porque ya te digo que esto ha sido muy, muy largo, pero ha habido periodos en los cuales he perdido el interés por esto tal, porque era muy difícil y esto no es fácil. A mí me han llegado a pedir 20.000 euros para hacer el estudio. O sea, era como, ¿no? He llegado a muchas vías muertas y no valoro si 20.000 es mucho o es poco para hacer un estudio. ¿Eh? No lo valoro. Solo hablo pero... de lo que me han pedido. Pero una de las cosas que me motivó a mover esto es porque yo he visto en la manera que o sea, la música tiene muchos beneficios en muchos... aunque se estudie mal, aunque se haga mal, la música es beneficiosa para cualquiera que la practique, ¿no? Coger un instrumento es una de las mejores cosas que le puedes regalar a un niño, un instrumento, ¿no? Entonces, aunque no estudie, aunque lo haga mal, aunque no aprenda nunca a tocar una puta canción como Dios manda, es igual, es genial. Pero, y en muchas escuelas, no digo que en todas, pero en muchas escuelas, la manera como se tiene de intentar, o sea, el sistema, aunque los profesores han evolucionado mucho y hemos evolucionado mucho, cuando tu niño entra con 5 años en tal, para hacer tal, el sistema está montado para que tu niño se convierta en Mozart, ¿vale? Y entonces, durante ese camino, a lo mejor tu niño, muchísimo antes de convertirse en Mozart, o sea, te llega a casa y te dice, papá, que yo no quiero ir más a la música, esto es un peñazo. Que y yo pensaba, que si quieres ser Mozart, sé tú Mozart, ¿no? Claro, y la música tiene que ser algo divertidísimo, porque lo puede ser muy divertido. Entonces, yo esa experiencia la he tenido con mi hija y entonces la solución fue, cálmate, antes de que tú me digas que quieres dejar la música, o sea, te sacamos de aquí de la escuela y disfruta de la música cuando quieras, ¿no? Hazlo a tu ritmo, cuando tú quieras, cuando a ti te apetezca y si quieres, ¿no? Porque no queríamos que se aburriera de la música. Quiero decir con esto que al final probablemente esta manera de entender porque esto se puede extrapolar a muchas cosas, ¿no? Estás hablando de concentración, estás hablando de trabajar la música de una manera muy, muy determinada y que está generando emociones que te hacen sentir bien. Las emociones es una cosa que no se puede controlar. Tú no puedes... se puede controlar. Disparar. No las puedes disparar automáticamente. Bueno, se disparan automáticamente. No sí, puedes pero decir, de forma consciente, de decir, claro, quiero estar feliz, quiero estar triste, no puedes. No. Las emociones nacen de manera involuntaria, por suerte, ¿no? Y las emociones nos han hecho sobrevivir a lo largo de la historia. Y esto es algo, pues eso, que trabajando de esta manera te estás asegurando que estás trabajando, que estás generando una actividad emocional que te está haciendo sentir bien, ¿no? Como te decía antes, porque tiene valencia positiva, entonces te está haciendo sentir bien. Con lo cual, probablemente, una de las cosas que tú habrás podido comprobar con los alumnos, o si tienes alumnos que son jovencitos, ¿no? Que lo mejor que te puede pasar es que consigas que hiperventilen, ¿no? O sea, que se lo pasen guay, que motivarlos. Eso es, ¿no? Yo una de las cosas que considero interesantes como profes, más allá de la edad, es conseguir que el alumno se motive. Sí, el alumno, claro, por supuesto, esté mirando y diga, guau, tío, hostia, esto que me estás explicando mola mucho, tal, ¿no? Que le motive todo lo que estás haciendo, porque eso quiere decir que se está moviendo. Luego ya encontrará sus recursos, tú le puedes decir el dedo, la mano, tal, todo eso está bien, pero si no lo motivas, el dedo y la mano es un puto coñazo.
y el flam es un puto coñazo, Sí. y el otro es un puto coñazo. Ahora, si lo consigues que se vaya motivando de alguna manera, pues ahora imagínate que todo lo que está estudiando lo pudiera estudiar y eso le estuviera generando una sensación de que es positivo, de que se siente bien, ¿no? Joder, pues es de puta madre. Uh-huh. Y yo creo que eso tiene seguro tiene muchas cosas, ¿no? Volviendo a la pregunta que tú me hacías, es como cerrar una puerta, esto ya está escrito, ya está hecho, y yo estoy convencido que más allá de Xavi Reija o del estudio que lo firme Xavi Reija con Rafael Ramírez, seguramente de ahí van a salir, seguro, muchas cosas. Seguro que gente va a coger de ahí y va a llevárselo a su terreno, a su manera de hacer. Por ejemplo, este antiguo profesor mío, muy amigo, que ahora es musicoterapeuta, su interés es otro, no tiene nada que ver con la improvisación, por ejemplo, tiene que ver con la improvisación entendida desde otro punto de vista, que es desde el punto de vista de la musicoterapia y desde el punto de vista de con quién trabajas en musicoterapia, qué tipo de problemas tienen, problemas de cognición, problemas de comunicación, problemas de mil cosas. Sí, claro, es que estás hablando de algo que es el cerebro, entonces tiene infinitas aplicaciones, claro. Claro. Infinitas. De hecho, hay, no sé si conoces a David Bueno, ¿sabes? ¿Te suena? El neurocientífico, que es catalán. No. Pues luego, bueno, sí. Bueno, sabes que él, bueno, no sé si lo conoces, el trabajo que hace. Él está haciendo muchos estudios junto con un equipo, él dirigiéndolo, enfocados a cómo aprende el cerebro para generar una mejor educación, ¿no? Uh-huh. Y él, yo se lo he escuchado en más de una conferencia decir que la asignatura troncal de dónde tendría que partir luego todo, tanto matemáticas, lenguaje, llámalo lo que quieras, es música. Uh-huh. Probablemente. Porque no hay nada que active tantas emociones y te ponga tan en guardia y tan con tal predisposición hacia querer aprender algo como es la música, cuando te motiva, evidentemente. Si te dan, lo que hemos hablado antes, si te lo dan aquí con palo, pues al final dices, mira, lo que hablábamos antes, pues, que yo no quiero ser Mozart, que si quieres tú pasa, que a mí me da la risa. ¿Sabes? Claro. Pero con esa parte de motivación que dices, y es muy curioso porque están abriendo el abanico a nivel mundial, hay conferencias a nivel mundial y están ya teniendo su pequeña presión en los gobiernos, como diciendo, o sea, están emitiendo ya realidades científicas diciendo que nos estamos equivocando. O sea, que no, o sea, que el sistema de educación que tenemos prácticamente no, o sea, que el cerebro no se queda porque no le interesa, no mueve nada, ¿sabes? Pues es muy interesante el trabajo, pero bueno, como imagino que has cerrado la puerta, no quieres saber nada más. No, para nada. Lo que pasa es que esto se abren tantas puertas a partir de esta. Claro. Se abren puertas que es como, o sea, todo súper interesante, ¿eh? Lo que pasa es que para mí ha sido un periodo muy largo y que necesito tomarme unas vacaciones de pensar. Pero se abren muchísimas puertas a nivel... Porque todo esto es muy reciente entonces, por lo que te oigo comentar, ¿no? ¿Cuándo has terminado de todo este proceso? Pues mira, ahora se están haciendo las revisiones para lo de la publicación, y el libro yo lo edité, lo publiqué en febrero, y el estudio se terminó antes de la pandemia. El estudio se acabó en 2019, creo. Uh-huh. Creo recordar. Y durante la pandemia hicimos es que al final esto hemos sido 2 personas. No, cuando te hablo de un estudio no es un laboratorio con 16 tíos ahí currando todo. No, estos son dos tíos locos que... Trabajando. Uno de ellos es un matemático, neurocientífico él es el director del Machine Learning... Machine and Music Learning Lab de la Pompeu Fabra, que es una universidad en Barcelona muy reconocida y es un departamento que se dedica a la investigación, a la inteligencia artificial y demás.
y que durante este periodo yo he estado trabajando con el director de este tal, a ratitos, haciéndonos nuestra historia. Y nada, tiene que ver con eso. Y se abren muchas preguntas nuevas. Aquí tiene que ver con el tema de la conciencia, que ahora también se habla mucho de la conciencia universal, de qué es la consciencia, pues de dónde coges o sea, claro, es que esto podría ser larguísimo, tío. Sí, sí. Cuando hablas de la improvisación, cuando yo te digo de centrar la mente, cuando tú realmente centras la mente en un momento muy determinado, espacio, tiempo, que es aquí y ahora, no prevés, no juzgas, tu mente no está en ningún otro sitio, sino que está aquí, no estás pensando, no tendríamos que definir también qué es el pensamiento, sino que estás en un estado como meditativo, ¿no? Imagínate, cuando estás meditativo no estás pensando, ¿no? Cuando estás en ese estado de meditación, ese estado como zen, de contemplación, ese estado de contemplación es no pensar, es percibir. Podrías decir, si percibes, piensas, bueno, vale. Pero es como un momento espacio como muy determinado, ¿vale? Con todos los matices que se pueden generar, que ya te digo que es muy largo. Pero mientras estás aquí, se está generando una actividad y dices, hostia, si no estoy pensando, ¿de dónde saco las ideas? Si no estoy tocando solamente por memoria muscular, ¿de dónde saco las ideas? ¿Qué es lo que pasa? ¿De dónde sale mi vocabulario? Ahí empiezan a generarse muchas otras cosas, muchas otras preguntas, que es desde dónde sale esa información, dónde la tienes guardada. Bueno, no sé, abrimos una puerta y Sí, igual claro. de aquí sale alguien que se pone a investigar eso, ¿vale? Podría ser. Pero ¿de dónde sale toda esa información? Es algo que tú has aprendido. Tocar un instrumento es muy difícil, ¿no? Esta es la gran contradicción que tiene la música. Por eso esa gran contradicción con lo que hablábamos antes del niño que quiere, ¿no? Que entra en la escuela de música y pretenden que sea Mozart y acaba ahí aburriéndose. La gran contradicción es que hay que, o sea, para tocar un instrumento no quedan más pelotas que hacer memoria muscular, sí o sí. Sí, claro. No quedan más huevos que tocar el instrumento, ¿no? Y para ser un buen improvisador hay que aprender lenguaje, y hay que aprender no sé qué, y hay que aprender no sé. Es muy difícil tocar un instrumento, muy, 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 muy difícil. Entonces, ¿de qué manera lo guay de esto es de qué manera puedo aprender, de qué manera aprendo para que ese componente siempre esté ahí permanentemente, a pesar de que aprender música es muy difícil y que me va a obligar casi si me descuido y yo no soy el 1% de ese 100%, ¿no? Sino que formo parte del 99%. Del 99, ¿cómo hago para aprender esto, no? Si me descuido, ¿cómo lo hago para que no se convierta solamente en memoria muscular? Sí, y luego hay una. Me estás recordando, se me ha venido una frase a la cabeza que no sé, no recuerdo ahora mismo de quién es. Pero la frase dice que a mí no me interesa lo que entra en mi cerebro, sino qué se queda en mi cerebro. O sea, ¿a qué le presta atención el cerebro? Y la verdad es que es eso, que es un poco... Es que me estabas recordando, cuando estás hablando del aquí y el ahora, todo esto, me estabas recordando a Edgar Toll, que imagino que lo conoces, por lo que... Claro. Y del libro del poder de la hora, ¿no? De la capacidad. Mira, yo siempre he comentado con los compañeros muchas veces que una de las cosas que nos engancha de tocar en un escenario, esa sensación de por qué estamos siempre enganchados a querer estar, es porque cuando estás tocando, estás en el aquí, en el ahora, y es en el sitio donde más disfrutas, donde realmente puedes disfrutar. Porque pero eso no pasa. En el momento en el que, como tú has comentado antes, tu cabeza se va hacia otro sitio o hacia otro sitio, ya no estás en ese momento. Por lo tanto, esa parte de disfrutar desaparece. Y por suerte, nosotros, el que se dedica a nivel profesional, o las personas que se puedan dedicar, que tienen su banda y tal, yo siempre es una de las cosas que he mantenido de esto engancha, una de las cosas por las que engancha es por esto, porque te hace sentir el aquí y el ahora. Esa parte plena. Sí, sí, y bueno, pues eso es como, es eso, o sea, lo que descubrimos es exactamente eso. Y nada, sí, o sea, se generan un montón de preguntas, un montón de cosas a raíz de ahí.
Pero es eso, es básicamente eso. Qué guay. Y escucha, dinos entonces dónde se puede conseguir el libro. Y luego, cuando el estudio esté publicado, por favor, háznoslo saber, porque vamos, yo soy el primero que... El estudio probablemente cuando esté publicado, o sea, estamos trabajando con la revista Frontiers, que es una revista internacional que tienen un apartado en la revista que hablan del ritmo. Hacen trabajos científicos que tienen que ver con ritmo. Ahí tienen un issue, me sale ahora como un número de vez en cuando que tiene que ver con la parte rítmica, con el ritmo. Y estamos intentando publicarlo ahí. Bueno, de hecho está en revisiones. Yo creo que ya está aceptado, pero bueno, está allí. Y el libro se puede comprar en Amazon. El libro está editado en Amazon. Pones Improvisación y Emociones, Reija o vale, pues Xavi Reija. Lo pondremos aquí en la descripciones en el vídeo. Solo que pongas Xavi Reija sale, entre otras cosas, sale el libro, seguro, ¿no? Qué guay. Improvisación y emociones. Que lo que te decía antes, que para matizar lo que tú estabas diciendo, que está bien lo del aquí y a la hora, es que además lo que hemos trabajado es sobre improvisación, que si aún había alguna duda del aquí y el ahora, la improvisación tiene muchísimo más, o sea, tiene todo que ver con eso, ¿vale? Porque tú puedes tocar, se podría confundir con por ejemplo, confundirlo con interpretar una partitura, por ejemplo, pero el aquí y el ahora puede funcionar exactamente igual, o sea, no por el hecho de que, o sea, estamos hablando de la improvisación, pero también se podría extrapolar a la interpretación, el interpretar algo que ya está escrito, ¿no? ¿Vale? Tú puedes estar interpretando algo que ya está escrito y de manera con conciencia o con atención plena en lo que estás haciendo, y eso sería interpretar con todas las de la ley, o sea, hay toda la carga emocional porque estás haciendo algo que aunque tú ya lo sabes cómo va a sonar, pero lo estás interpretando, ¿no? Lo otro sería el simplemente leer una partitura. Para mí, desde mi punto de vista, sería simplemente ejecutar, ¿no? Y ejecutores hay muchos en el mundo, ¿no? Hay gente que toca muy bien, pero simplemente toca muy bien, ya está, no pasa nada, ¿eh? No es una crítica, quiero decir que hay No, yo entiendo perfectamente lo que... Si además estás resumiendo e incidiendo sobre algo que has comentado desde el principio, cuando hemos empezado a hablar de Masterplan. O sea, que para ti siempre tu camino, tu vía, siempre ha sido la improvisación, estar subido en ese barco de... Vale, yo tengo que tocar esto, pero si tengo unos márgenes en los cuales yo tenga esa improvisación, pues sé que voy a dar más de mí, ¿no? Y ha sido, por todo lo que hemos ido hablando, discos y demás, es el camino que siempre has ido buscando, ¿no? Eso es. Y imagino que es el camino que sigues buscando a día de hoy, ¿sabes? Porque eso es algo muy marcado, ¿no? Bueno, ahora ya sé lo que tengo que hacer. Ya he llegado al final. Ahora ya sí, ¿no? Ahora ya sé qué es lo que tengo que hacer. Ahora me falta tiempo. No, sí, yo sigo trabajando o sea, trabajo no directamente en la batería, sino que trabajo todas aquellas formas musicales que me permitan seguir ese camino, ¿no? Cuando te hablaba antes de lo de las polirritmias, del 5/2 o no sé qué, enseguida te he comentado, 5/2 no tiene ningún interés si no improvisas ahí. Si todo lo que vas a tocar es un patrón que te has aprendido en un papel, pues no vale para nada, ¿no? O para mí no me vale para nada, ¿no? Es como yo, si quiero estar en ese rollo, quiero improvisar. Entonces, todo lo que sugiere nuevas formas de dominar el tiempo o de controlar la cadencia de la música, sea cual sea, siempre tiene que ir acompañado de ese ingrediente que es, vale, ahora ya estoy navegando, ahora quiero improvisar aquí dentro, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? O, por ejemplo, siempre es un reto, pues yo qué sé, antes hablábamos de Bill Stewart, ¿no? Y hablábamos de Elvin Jones y de Tony Williams ¿no? Hay un montón de gente que dice, hostia, pues ponerte a tocar un tema de Miles con Tony Williams y ponerte a improvisar sobre ese lenguaje. Pues eso también requiere, ¿no? Requiere de un proceso intelectual, no solamente de que sepas improvisar. Sí, claro, está sino claro. que sepas el lenguaje, ¿no? Y una de las cosas que también me mola de la batería, que también me inquietan mucho y que siempre me han inquietado mucho, es
O sea, a mí me gusta tocar, pero me gusta tocar cualquier cosa. O sea, yo me lo paso bien tocando y me da igual si es chacha, si es... Sí. me da lo mismo. Entonces, y siempre me ha interesado por este tipo de bateristas que yo he admirado, ¿no? Colaiuta, Weckels, no sé qué, que son tíos como relativamente versátiles, ¿no? Es como... quizás Colaiuta más, ¿no? Pero son tíos como muy versátiles, ¿no? Que los puedes ver en muchos contextos. Y a mí siempre, o sea, esos eran nuestros ídolos, ¿no? Y decir, hostia, pues yo si toco sobre un tema de Tony Williams, intento permeabilizarme de cómo está tocado eso. No solamente de que camine, de que no camine, no sé qué, sino, hostia, ¿cómo lo hacía Tony Williams, ¿no? ¿Qué hace? Y entonces intentar, como el que aprende a hablar francés o el que aprende a hablar inglés, ¿no? Claro. Y se suelta con... Tienes que, tarde o temprano tienes que arrojarte a hablar, a ponerte delante de un francés o ponerte delante de un inglés y decir, allá voy con lo que tengo. Claro, cuando estás tocando una samba, que suena samba, que no suene a rock no sé qué. Cuando estás tocando un swing, que suene a swing, que no suene a otra cosa, ¿no? Que no suene a una muñeira, ¿no? Pues todo esto, ¿no? Es como... Y siempre desde ese punto de vista de no solamente intentar permeabilizarte del lenguaje, sino utilizarlo para poder improvisar. Es curioso, antes en una cosa que has comentado, se me ha venido a la cabeza un comentario que hace Neil Peart en uno de los últimos trabajos que hizo, que se llamaba Anatomía de un solo. No sé si lo conoces, el trabajo que hizo. Bueno, No. pues él habla, antes de salir a escena, a tocar, siempre tenía como una secuencia sobre la cual improvisaba, y habla de que eso le hacía subirse al escenario con una mente mucho más abierta. Y habla precisamente, de hecho, él comienza con una secuencia de un 3x4. Y sobre eso intentaba no, soleaba, o sea, o creaba sobre esta estructura. Y me resulta curioso, en un pasaje que has ido comentando eso, se me ha venido ese comentario, ¿no? Se me enlazaba y él lo hacía, comentaba que no era por algo, buscar algo técnicamente difícil, sino que le abría la mente para luego enfrentarse al show. Claro. Sí, bueno, fíjate que al final de lo que... O sea, las estrategias que... Yo antes te decía, hay gente que lo tiene, ¿no? Que tiene eso, ¿no? que lo tiene o lo ha encontrado. Y al final las estrategias que tú puedas usar, ¿no? Yo antes también te decía que no hay una sola manera de hacer las cosas. Hay muchas maneras de hacer las cosas, pero sí hay un funcionamiento que es o no es. Quiero decir, o sea, tú puedes llegar a ese punto, yo a este punto de conciencia, de atención plena, le llamo momentum, en cuanto a que es un momento único, irrepetible, ¿no? Ya pasó, ¿no? Ya está pasando, no pienses, no juzgues, no divagues, ¿vale? El momento pasa. Yo a eso le llamo momentum. Si a ese momentum, a esa manera de estar aquí y ahora, tú lo puedes conseguir, no lo sé, pensando en un 3x4 o en una estructura rítmica o lo que tú quieras, cualquier estrategia puede funcionar. Lo que no es, hay algo que no es discutible, ¿no? Que es lo que se comprueba, que eso no es, ¿no? Eso no es discutible, o eso no es, ¿no? El agua, Claro. el agua en condiciones normales hierve a 100 grados. ¿Sí o no? Sí, vale, Sí, ya está, punto. ¿no? No hay ninguna duda, punto. Vale, pues esto es tal. ¿De qué manera llegas ahí? Pues ahí hay diferentes estrategias. Entonces, probablemente lo que me estabas explicando esto del Neil Peart me suena como a mantra, ¿no? Me suena a esta idea hindú de utilizar algo que te haga entrar en trance, ¿no? Que te haga entrar en ese tipo de mantra que a ti te sirva para desconectar, para estar más tranquilo, para estar, ¿no? Es que a esto lo podríamos llamar de muchas maneras. Lo podríamos llamar meditación, con componente o no religioso, da igual, lo podríamos llamar de muchas, o mindfulness, o atención plena, o lo podríamos llamar de muchas maneras, Sí, o sí. mantras,
hay muchas estrategias para llegar ahí. No, o sea, el sitio lo conocemos, cómo llegar de cada uno. Lo que pasa que sí que es cierto que el hecho de, o sea, cuando tú estás pensando en algo, es decir, cuando tú estás cantando, claro, estábamos hablando de la improvisación, que es algo diferente bueno, probablemente él lo que estuviera diciendo es como que haces el esqueleto de lo que vas de lo que vas a tocar, y sobre ese esqueleto vas construyendo cosas. Ese esqueleto te va sugiriendo cosas. Es como, imagínate, ¿no? Algo que se decía normalmente antes, ¿no? Cántate la línea del bajista. Y yo siempre he dicho, no, la línea del bajista no. No cantes la línea del bajista, porque hay un bajista. ¿Tú cómo vas a cantar la línea del bajista? Deja al bajista que toque lo que tenga que tocar él. Estamos improvisando, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a cantar tú la línea del bajista? No te acostumbres a cantar la línea del bajista. Escucha al bajista. Si quieres, escúchalo. Cántate lo tuyo. Al bajista no has de cantarlo, porque el día que toques con un bajista, ¿qué pasa? Que te acostumbras a cantar al bajista, le dices, cállate que me estás molestando. que estás molestándome en mi canto, ¿no? Claro, claro. Esto lo digo un poco así en plan de coña, pero la realidad es que ese bajista imaginario te puede ayudar a ti a entrar en ese tipo de trance, porque a ti te motive ese tipo de tal, ¿no? Como costumbre, no estaría bien que tú cantases la línea de bajo, porque entonces te acostumbras a cantar la línea de bajo para motivarte, y el día que no la puedes cantar porque tienes a un bajista y resulta que ese bajista toca diferente a lo que tú esperas, es una mierda, ¿no? Entonces, bueno, eso, que hay muchas maneras de llegar a esa mecánica, ¿no? Es como... pero siempre es intentar centrar la mente. Eso es. Pues en cuanto me lea el libro te lo comento, porque sé que lo tenías editado y lo tengo, ahí es una cosa muy pendiente, porque además a mí esto, o sea, para mí has tocado como una tecla, como, ¿sabes? Así como la zanahoria del burro, así, de decir, porque me apasiona, me apasiona pues eso, entender desde dentro por qué hacemos lo de fuera, ¿no? Claro. ¿Por qué llegamos a hacerlo de fuera? Yo he llegado a la conclusión de que la respuesta era muy obvia. Y hay mucha gente que está dando vueltas, ¿sabes? Como el garbanzo en la boca de un abuelo, ¿no? Ha habido mucha gente que ha estado dando vueltas alrededor sin encontrar la respuesta, y al final creo que es algo muy obvio. Y que al final lo realmente interesante, claro, porque esto para mí ya es puerta cerrada, ¿no? Pero lo realmente interesante sería encontrar de dónde fluyen las ideas, de dónde salen las ideas, tío. O sea, eso me parece lo más interesante. Porque al final, cuando tú te estás descubriendo cada día, ¿no? Cuando tú estás tocando y estás improvisando sin tener nada preparado, sino... No hay nada escrito, sino que simplemente estás generando música. Sí que es algo aprendido, sí que estás utilizando memoria muscular, porque evidentemente no lo podrías hacer si no fuera memoria muscular. Pero no estás ordenando las palabras de la misma manera cada día, ¿no? Tiene que ver con el lenguaje. Claro. Tiene que ver con el lenguaje, con cómo hablas, ¿no? Con cómo... Eso me parece muy, muy interesante. Sí, de hecho el tema de las ideas, habitualmente cuando uno tiene una idea no suele ser en el sitio donde la piensa y cuando está incidiendo sobre la idea. Ajá. Este golpe y porrazo el cerebro te lanza por lo típico o sea, el famoso eureka, ¿no? Estás claro. en cualquier sitio que no tiene nada que ver, te estás duchando o estás en la cola del supermercado así, y de golpe y porrazo dices, hostia, lo entiendo. Claro. Ahora, eso lo explico bueno, no lo explico yo, eso está explicado ya hace muchos años, pero esto tiene que ver con las etapas del proceso creativo. Que, claro, yo en el libro hablo de la creatividad porque es algo que tiene que ver con la improvisación. No se entiende improvisación sin claro. entender qué es creatividad. Y el proceso creativo ya hace muchos años que está muy estudiado, y aparte de que puede estar muy matizado, hay 4 etapas que son muy claras. Y esta que tú estás diciendo, que se llama
el eureka o el momento ajá es la etapa de iluminación. Y esa etapa de iluminación que tú dices que te llega en el súper, cuando no te lo esperas, es porque hay una previa que se llama de incubación, que quiere decir que en algún momento de ese proceso creativo tienes que olvidarte del problema. O sea, tienes que prepararlo, que sería la primera, tienes que prepararlo al máximo y en algún momento has de olvidarlo para que incube, ¿no? Tiene que haber no sé si la palabra sería olvidarlo, pero tiene que haber un periodo en el que... Apartarlo un poquito, ¿no? En el que dejes que macere, ¿no? Y de repente, en algún momento, aparecerá el eureka, el momento ajá, el momento, la iluminación, ¿no? La etapa de la iluminación, que es cuando sale la idea, que no sabes muy bien de dónde sale. Pero ese momento ajá, esa actividad del córtex, que hay poca actividad prefrontal y no sé qué, tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con... Esto es lo que explico o sea, todo esto lo explico en el libro, ¿vale? Que tiene que ver con la meditación o tiene que ver con la atención plena. No me gusta decir meditación porque tiene ese componente religioso, así como medio sospechoso, pero la atención plena es un poco más agnóstica. Sí, es curioso. Yo practico meditación hace muchos años. Bueno, pero la meditación tiene... Y es curioso todavía que sigue siendo como una especie de tabú, ¿no? Que parece que hablas de algo como de meditación y parece que... Bueno, realmente cuando usas la palabra meditación, cuando hablas con un budista, la meditación tiene un componente trascendental, ¿no? Tiene un componente religioso en ese sentido. Entonces, igual algo más agnóstico puede ser mindfulness, ¿no? Es como que se moja, pero no mucho, ¿vale? Como que no tiene ese punto de trascendencia religiosa, sino que es algo como más agnóstico. Pero bueno, lo que se ha investigado y lo que se ha visto es que la actividad cerebral, la actividad cerebral se parece mucho. O sea, la actividad cerebral de ese momento de iluminación y la actividad cerebral que se está produciendo o sea, la previa a esa iluminación y la actividad que se está produciendo mientras hay ese mindfulness tienen mucho que ver. De hecho, hay un instituto, creo que es no sé, en Estados Unidos, ahora no recuerdo exactamente el estado. Hay un instituto que está estudiando, o sea, precisamente eso, qué relación existe entre esas dos actividades. ¿El Instituto del Cerebro te refieres? ¿Puede ser? No. Bueno, en el libro ahora no recuerdo exactamente porque es un estudio como muy específico, donde hay unos estudios como muy específicos a este respecto. Pero bueno, que tiene que ver con eso, con esa actividad, que tiene que ver con ese momento de incubación, o sea, con ese momento previo a la iluminación, justo donde se produce la idea, y esa meditación y ese mindfulness, que en realidad es llegar a ese punto cero. O sea, ¿te acuerdas que antes te estaba hablando de momentum? Ese momentum es un punto cero donde no hay actividad prácticamente, donde hay calma. Imagínate que sales a la calle y hay calma chicha ahí en tu pueblo con un solano del carajo y no se mueven ni los pájaros. Pues eso, ¿no? Que llegas ahí y dices, silencio. Pues ese silencio mental tiene que ver con ese momento de incubación y eso está estudiado, eso ya está estudiado, ya se está estudiando. Hay muchas similitudes a nivel de no solamente qué tipo de ondas ni qué tipo de tal, sino qué partes del cerebro funcionan en esos o gestionan, más que funcionan, sino qué partes del cerebro son las que gestionan eso. Uh-huh. Y tiene que ver con nuestro momento de improvisación también. O sea, tiene que ver con lo que hemos descubierto nosotros. Tiene que ver con eso. Y además tiene que ver con que a partir de ahí se generan las emociones. ¿Vale? Claro. Es un disparador, ¿no? Es un disparador de la emoción. No sabemos. Eso es lo que también es una duda que sería muy interesante. Los psicólogos todavía no se ponen de acuerdo. Yo creo que ni ellos están de acuerdo. Te lo digo porque he estado leyendo muchísimo y he estado estudiando mucho. Y es una cosa que no queda demasiado clara. Si es primero el pensamiento o es primero la emoción. ¿Qué es lo que detona a qué? ¿No? ¿Qué es lo que dispara a qué? Desde mi punto de vista tiene que haber... podría ser que llegar a ese estado donde se está generando emoción, donde hay una carga emocional alta y te está haciendo sentir bien, ¿no?
aunque tú no sepas identificar la emoción, ¿no? Porque la emoción es difícil de identificar de entrada, ¿no? Sino que la emoción, para que sea identificada, tiene que haber un proceso de identificación cerebral, o sea, de identificación cerebral, mental, en el cual tú o sea, que exista el sentimiento, ¿no? Cuando tú te sientes, cuando tú ya te sientes, quiere decir que has procesado la emoción. Ya me siento bien, siento amor, siento odio, siento no sé qué. Eso, para que haya sentimiento, tiene que haber una emoción, ¿vale? Pero en el momento en que tú estás generando información y se está generando, y eso está haciendo que se disparen las emociones, probablemente esas mismas emociones estén haciendo que se estén generando ideas nuevas. Y Claro. que por eso decía que es difícil y es algo muy interesante de estudiar. Saber primero si es primero la emoción o no. Eso sería súper interesante saberlo. Y por otro lado, que es lo que yo creo, es que esa misma emoción, en el momento en que empieza a circular, esto es como cuando te subes a una tabla de surf y te pones a surfear una ola. Es como, o sea, ¿qué es primero? El peso adelante, el peso atrás, ¿qué es lo que hace que estés surfeando la ola? Hay muchos factores que determinan eso, ¿no? Quiero decir que a lo mejor no habría uno más importante que otro, sino que simplemente todo está girando, o sea, que a lo mejor sea simultáneo, ¿no? Sí. Como poco. Y en cualquier caso, que esa emoción esté generando ideas nuevas, también podría ser, ¿no? Tú podrías decir, no, yo pienso y me emociono, o yo me emociono y pienso. Sí, y es que en el momento que el ciclo comienza, es como que está primero dentro del ciclo, ¿no? Claro. Claro. Entonces, si yo soy capaz de simplemente con mi atención plena, partir de atención plena, probablemente no... O sea, hay muchas teorías que dicen que primero es el pensamiento y hay otras teorías que primero que dicen que es la emoción y no se ponen muy de acuerdo. Yo soy más partidario de la emoción, que la emoción es motor, pero en otros casos podría ser al revés. No sé, en esto de la improvisación creo que la cosa va por ahí, pero eso podría ser, ¿ves? Estas son dos puertas que se abren. Que pueden salir de ahí, claro. Jolín, pues muy interesante, muy interesante. Bueno, pues ya pondremos aquí abajo el Claro, tío. link del libro y yo ya cuando me lo lea te escribiré y te comentaré. Que Perfecto. muchísimas gracias por estar ahí. ¿Te lo has pasado bien? ¿Has disfrutado de hablar de música? Llevamos 2 horas ya aquí. ¿2 horas llevamos ya o qué? Tardando. Sí, sí. Hostia, qué bueno. 2 horas o más, no sé. ¿Qué hora es? No sé ni qué hora es. Son las 10. Llevamos más de 2 horas, llevamos casi 3 horas. Casi 3 horas, pues imagínate. Sí, esto tendré que partirlo en varios trozos. Así que nada, despedirme simplemente, pues otra vez agradeciéndote por la gran labor que haces, que has hecho y que harás. Y por estar ahí, contestar tan rápido y apoyar esta idea de... No sé, a mí me ha apetecido siempre mucho porque era algo como... No hablamos de música entre los músicos. Que si la técnica no sé qué, que si no sé cuánto, ya, pero... Es muy raro mantener conversaciones de música, ¿sabes? Y ya no solamente de soy baterista y me gusta la batería, como has tocado tú palos también, por ejemplo, con Sting, ¿no? Es que escuchar los discos de tal, no sé qué, no se suele hacer. Y de ahí nació la idea y vamos a tirar para adelante con esto. Claro que sí, pues que tengas mucha suerte, que todo vaya muy bien, que tengas muchas visualizaciones y que llegue muy lejos. Todo. Sí, intentaremos, sobre todo, pues eso, que también creo firmemente que hay muy buenos músicos, bueno, muy buenos bateristas en España y que no son conocidos o son menos conocidos y creo que, bueno, quiero intentar un poco aportar esa idea, ¿no? De oye, que está fulanito, está menganito, está este hizo esto, este está haciendo esto. O sea, todo lo que acabas de contar tú me parece alucinante porque has plantado una pica. Sí, la verdad es que sí. ¿Sabes? Sí, hombre, totalmente. Aquí en este país hay auténticos musicazos y que tenemos la puta manía de sacarle valor a lo que hacemos aquí.
Esa es una puta manía que tenemos de exportar muchas cosas y que nos importe muy poco, ¿no? De importar, ¿no? Y de exportar muy pocas cosas nuestras, tío. Importamos muchas cosas de fuera y exportamos poco. Y eso es culpa nuestra. Sí, sí, por supuesto. Pues es una de las ideas también por las que me decidí hacer esto. Muy bien. Y más que nada también por darme el gusto de hablar con compañeros y hablar de música y hablar de discos y ya está. Claro, tío, claro que sí. Así Pues que mira, enhorabuena por la labor, compañero. un abrazo muy grande y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Chao. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.